y me ha permitido tomar contacto con la gente, tomar contacto con las facultades de Derecho y con otras también, porque hay algunos países en los que estoy en filosofía, no en Derecho, como Portugal, por ejemplo, y ver la realidad que hay. Y hay cosas que son bastante compartidas y que me preocupan bastante. Me preocupan bastante por algo que dijo también en su excelente exposición el profesor Garín. Dijo en un momento hacer universidad. En varias oportunidades me he preguntado cómo puede ser que las demás carreras, o por lo menos varias de las demás carreras, no se han puesto de acuerdo y han cerrado las facultades de Derecho. Porque realmente me pregunto varias veces si las facultades de Derecho realmente están en gran parte del mundo, están realmente cumpliendo una función universitaria y no una función técnica, fundamentalmente. Pero dentro de eso voy a tomar ahora otro aspecto. Tomé esta frase de Das Schloss, del Castillo, porque me parece una frase que de alguna manera, si bien no tiene nada que ver, Kafka no está hablando de él, evidentemente, ahí, pero de alguna manera me hace pensar en él en general, ¿no? Meistens, la mayoría de las veces, es en serio, pero aún así es klingt ironisch, aún así suena como irónico, ¿no? Y en consecuencia, como siempre, esto cuando tiene que funcionar no funciona, pero ahora lo voy a hacer funcionar. Mis hijos me dicen, y papá, te costó 6 euros. Bueno, ahí funciona, listo. Tengo que manifestar mi profunda admiración por Kafka, pero creo que a Kafka hay que conocerlo. No estoy con David Czerny, desgraciadamente no lo conozco, es un montaje, pero David Czerny es el escultor que hizo esta espectacular cabeza de Franz Kafka que se encuentra en una plaza en Praga. Y a Kafka hay que ubicarlo en Praga. Hay que conocerlo en Praga y hay que verlo en Praga. Y la primera pregunta que uno se hace cuando se acerca a Kafka es si Kafka en realidad era checo o era latinoamericano. Porque hay una cantidad de elementos en Kafka, y alguna vez se dijo durante estos 2 días, hay una cantidad de elementos en Kafka que nos hacen pensar si Kafka era chileno, mexicano, argentino, peruano, ecuatoriano, uruguayo. ¿De qué lugar de Latinoamérica venía Kafka y cómo es que por un milagro apareció como checo y hablaba alemán? Pero hay que pensar en lo que significa la cultura de Praga. David Czerny, el mismo que hizo la escultura grande de la cabeza de Praga, hizo esta obra que para mi forma de ver es espectacular porque muestra el espíritu de la cultura checa, que se plasma fundamentalmente en Praga. Praga es capital del mundo checo, como pocas veces una ciudad es tan capital del espíritu de un país. Como ustedes saben, el rey Wenceslas o San Wenceslao fue el fundador mítico, histórico, de toda esta región que nosotros hoy en día llamamos Chequia o República Checa. Siempre se lo representa en varias estatuas ecuestres, se lo representa heroicamente marchando con su armadura arriba de un corcel. Bueno, David Czerny lo puso de esta manera. O sea, lo puso cabalgando un caballo muerto, ¿no? Esta escultura, que para mi forma de ver es una escultura de supremo humor de lo histórico, porque estamos hablando de el héroe, o sea, imagínense una estatua de O'Higgins cabalgando en un caballo muerto, ¿no? Colocada en el centro de Santiago de Chile. Imagínense lo que podría, los comentarios que generaría esa imagen y demás. Bueno, a los checos, en cambio, esta estatua les encanta, les encanta. Yo personalmente la uso muchísimo como un motivo de reflexión en los cursos de historia. Pero luego David Czerny, por ejemplo, coloca en Praga otras esculturas, muchísimas. Una de las más interesantes de Praga, hecha por David Czerny, es ese señor que se supone que es Sigmund Freud, colgado de una viga.
en la mitad de una calle con un libro. Esta es la idea que uno recibe cuando recorre Praga. Praga, la ciudad donde están estas casitas chiquititas, donde efectivamente vivió gente, de hecho alguna gente ilustre que ha vivido. Praga, la ciudad del humor. Praga, la ciudad de Milan Kundera. Milan Kundera, para mi forma de ver, es el mayor heredero de la literatura kafkiana que he encontrado en mi vida. Tiene una diferencia fundamental. Milan Kundera escribía originalmente en checo. Escribía en checo de una manera muy rara, porque varias de sus obras, como por supuesto La insoportable levedad del ser, en realidad se publicaron primero en francés y luego se publicó el texto original. Y en general, o sea, yo no estoy en condiciones de leer checo, lo único que entiendo del checo es aquello que puedo sacar a través del ruso, pero son los idiomas eslavos, no son iguales, o sea, se parecen en muchas palabras y demás, pero son bastante distintos. Yo en general a Kundera lo leí siempre en francés, y hay una cosa que es asombrosa, que lo he hablado con mucha otra gente. Bueno, mi compañera es fanática de Kundera y se lo ha leído mucho más que yo, pero lo he hablado con mucha gente aparte, y hay una cosa, a partir de determinado momento Kundera empieza a escribir en francés, y no más en checo. Y a partir del momento que escribe en francés, se va bastante al diablo. O sea, la gracia, el humor que tenía en las traducciones del checo se pierde bastante. O sea, el Kundera de los últimos libros es como que uno dice, bueno, ¿y Kundera cuándo viene? ¿No? ¿Lo van a llamar después? ¿Qué pasó? Porque la verdad es que hay libros, los primeros libros de él, que uno está en la micro leyéndolos y se muere de risa. Y la gente piensa, ¿qué le pasa a este tipo? Está leyendo un libro serio y no está leyendo un cómic, ¿no? O no está leyendo Zombies en la moneda o una cosa así. Está leyendo un libro serio y se está muriendo de risa. ¿Qué le está pasando a este tipo? ¿No? Y bueno, y eso se pierde en los últimos. Pero es ese humor que la cosa diferente es que, como sabemos, Kafka escribía en alemán. Y Kafka era judío. Y se dijo ayer en un momento, y con toda la agudeza que tuvieron todas las exposiciones, se dijo, bueno, era minoritario, era un judío en un país católico, en una ciudad católica. Bueno, más o menos, porque Praga, antes de que vinieran los nazis, Praga era impresionantemente judía. O sea, Praga tenía no tantas sinagogas como iglesias, pero muchísimas sinagogas. O sea, no había ninguna ciudad de Europa que tuviera la cantidad de sinagogas que tenía Praga, ni Ámsterdam, considerando que Ámsterdam era prácticamente una especie de Tel Aviv en Europa, y sin embargo, la ciudad de Praga no solo es eso, sino que las sinagogas de Praga eran muy evidentes. O sea, es como que la comunidad judía de Praga no tenía ningún empacho en mostrar sus sinagogas. Hay sinagogas que son, bueno, esta por ejemplo, que es una sinagoga totalmente nueva, porque es una sinagoga del siglo XIX-XX, son sinagogas ostentosas, si se quiere, sinagogas de no tener ninguna vergüenza de mostrar el judaísmo, de mostrar las prácticas judías, y los judíos estaban totalmente integrados en la vida checa. Y el espectacular cementerio de Praga judío, que es posiblemente el cementerio judío más interesante del mundo, donde por otra parte está Kafka, el cementerio judío de Praga es un cementerio que nos cuenta siglos de historia, de vida de los judíos checos. Y esta historia de los judíos checos en Praga, sobre todo, cuaja en la aparición en Praga
de un personaje que es un personaje interesantísimo de todo punto de vista, que es el Golem. Cuando uno llega a Praga, uno de los caminos por los que mucha gente entra a Praga, que es el camino que viene de la estación de tren o de la estación de autobuses, pasa por la estatua del Rabí Judá León. La estatua del Rabí Judá León, que está puesta donde están las estatuas de las grandes figuras de la historia de Praga. Rabí Judá León es el rabino que, de acuerdo con las tradiciones que Gershom Scholem escribe en principios del siglo XX, en la primera parte del siglo XX, es el rabino que crea, esta es la película de Paul Wegener de 1920, la pongo porque es una película de la época de Kafka, una película muda, pero hecha en Alemania por Paul Wegener, en 1920, y como ustedes saben, posiblemente, el golem, esa criatura hecha de barro por el Rabí Judá León para proteger a la judería de los ataques de los cristianos en Pascuas, esta criatura que debía obedecer al rabino y resulta que no lo obedece y gana libertad, extasiaba a Jorge Luis Borges, que le dedicó uno de sus más famosos y bonitos poemas, comparando al rabino al cual el golem le salió mal. Dicho sea de paso, el golem también fue tomado por Tolkien y Gollum no es una casualidad, Gollum se vincula con golem, y que le salió mal, y Borges lo vincula con Dios y el ser humano, que también le salió mal. Pero hay una dimensión en todas estas tradiciones, que es una dimensión que Borges la capta muy bien en ese poema, que es la dimensión del humor. O sea, el rabino le mete en la boca al golem la palabra emet, la palabra verdad en hebreo, y el golem justamente se caracteriza porque no entiende el concepto de verdad. Y toda la historia del rabino con su construcción fantasmagórica es una historia llena de claves de humor. También, en ese mismo año, en 1920, en Praga, un checo que se llama Karel Čapek, que es este señor, va a publicar Rossum's Universal Robots. En esta obra de teatro espectacular, aunque a Isaac Asimov no le gustaba, pero espectacular desde mi punto de vista, inventa, en realidad no la inventó, porque en realidad es una palabra en checo que significa trabajador, la palabra rabota. De ahí inventa la palabra robot, que significa trabajador, y plantea una historia en un futuro relativamente cercano, donde en una fábrica de robots aparece una señorita, una periodista, que viene a enseñarles a los robots sobre los derechos humanos. Y esto genera una rebelión de los robots que acaban con la humanidad. Así de sencillo, ¿no? La obra de teatro termina con el final de la humanidad, pero los diálogos de la señorita esta con los robots son imperdibles. Es decir, ¿y ustedes no reciben paga por lo que hacen? Dice, no, la verdad que no. Dice, ¿y no les interesaría recibir paga? Dice, ¿y para qué? Dice, para tener dinero. ¿Y para qué queremos el dinero? Para comprarse cosas. ¿Para qué queremos cosas? Que hace acordar muchísimo a Bender. ¿Se acuerdan el Bender de Futurama? Que cuando le dice, bueno, ¿y tú no quieres? Le dice Fry, le dice, vamos a alquilar un departamento juntos. Y Bender le dice, yo lo único que necesito es un ropero. Porque claro, se coloca ahí, cierra la puerta y dice, para mí esto es enorme, ¿no? Bueno, esto está todo en una cuota, o sea, vamos a ver, termina con la humanidad. Los robots terminan con la humanidad. Está el último ser humano, que es un tipo que sabe cómo hacer los robots, porque todavía no está la idea de singularidad de Asimov, sabe cómo hacer los robots, pero al final los robots lo matan también. Entonces termina la humanidad, pero termina la humanidad y la gente se ríe. Esto es Praga, esto es la cultura checa. Termina la humanidad, la gente se ríe. San Wenceslao en un caballo muerto.
Esta es la idea de la cultura checa y si no lo entendemos, no lo vamos a entender. Y algo que tiene epicentro en toda esa región de Europa, pero en gran medida en la actual República Checa, en Chequia, en Bohemia, en toda esa región, es el Yiddish Theater. El Yiddish Theater es un fenómeno absolutamente judío ashkenazi. Es un fenómeno de los judíos de toda la zona de Europa central y oriental. Es una forma de teatro humorístico donde en el teatro se divierte la gente, canta, hay muchas canciones también, pero al mismo tiempo las historias giran alrededor de dramas. O sea, el epicentro del Yiddish Theater es el humor negro. El reírse sobre enfermedades. Ayer se hablaba, la profesora Priscila hablaba sobre Kafka como hipocondríaco. A ver, no nació un judío askenazi que no sea hipocondríaco. No nació. A ver, mi papá era judío askenazi, vivía en el médico. Vivía en el médico, ¿no? O sea, es una característica prácticamente genética de la cultura judía askenazi que siempre les duele algo, siempre están, aparte de la preocupación, no, de esto me voy a morir, ¿no? Después papá, por ejemplo, se murió de algo que no tenían la menor idea que tenía, pero de todo lo demás estaba atendiéndose siempre con los médicos, igual que es lo más característico. Ahora, el Yiddish Theater se gira fundamentalmente alrededor de la muerte, la desgracia. Yo siempre me acuerdo un episodio de Yiddish Theater, vuelve el tipo, el viudo del funeral de su esposa, ¿no? Y entonces entra en su casa. Bueno, Alain significa solo en Yiddish, ¿no? Entonces entra a la casa, dice, Ich bin allein. 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 Allein, 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 allein. O sea, es un humor, ¿se entiende? ¿No? Estoy solo, bueno. Entonces, esta es la idea del Yiddish Theater. El reírse, pero reírse de las cosas duras. Reírse de la muerte, reírse de la enfermedad, reírse de la injusticia, etc. Uno de los actores más conocidos era Itzhak Lowy, un tipo que aparte era conocido con otros nombres, así que de repente lo van a ver con otros nombres también. Y Itzhak Lowy es una figura importantísima en la vida de Kafka. Es un amigo de Kafka, es la persona que lo va a introducir en gran medida, o lo va a meter más, porque yo no creo que hubiera un judío checo que no conociera el Yiddish Theater ya desde chiquito, pero lo va a meter más todavía, lo va a meter en la cultura yiddish. Kafka no hablaba yiddish, hablaba alemán. El yiddish y el alemán son, o sea, a ver, a los alemanes en general, cuando escuchan hablar en yiddish, les da un dolor muy fuerte de intestino, porque se consideran que el yiddish es un insulto al alemán. Los judíos que hablan yiddish en general no hablan alemán, porque el yiddish no se hablaba en Alemania. Los judíos alemanes hablaban alemán. Los que hablaban yiddish eran los judíos de Polonia, de Rusia, de Ucrania, de la región checa y demás. Pero los judíos alemanes no hablaban yiddish de ninguna manera. El yiddish, además, en la época de Kafka, está siendo un idioma muy cuestionado en las comunidades judías. Porque como ha comenzado a cobrar fuerza el movimiento sionista, entonces se supone que los jóvenes judíos tienen que hablar hebreo, que es el idioma de la libertad, es el idioma del futuro, y no yiddish, que es el idioma de la esclavitud, el idioma del pasado, el idioma de la denigración. Entonces hay toda una cuestión ahí, y sin embargo Kafka se va a interesar por el yiddish, y por supuesto el Yiddish Theater va a estar presente. En este pequeño cuadro cronológico he puesto la vida, que es la grandota que aparece en negro, de Franz Kafka, a comparación con la vida, que es la parte que está en rojo,
de Gershom Scholem y de Karel Čapek. Como pueden ver, hay una parte importante en la cual coexisten y podríamos sumar otras figuras más que por falta de tiempo no las vamos a sumar, pero que evidentemente deben haberse interinfluido. En suma, la ciudad de Praga es posiblemente una de las ciudades más entretenidas del mundo. Es posiblemente la ciudad más turística que tiene Europa. Es insoportable. Realmente dice, la cantidad de turistas es insoportable. Nosotros a veces para cruzar el puente de Carlos, que es el puente más lindo de todos, tardábamos una hora a veces o cosas así para cruzar un puente que no es tan grande, ¿no? Pero es una cosa insoportable. Yo creo que junto posiblemente con Bruselas y Dublín son las ciudades, digamos que son ciudades de la joda, ¿no? O sea, ciudades donde está toda la gente. Acá esto es característico, los carritos donde todos van tomando cerveza mientras van pedaleando. Entonces el carrito va así por las calles, ¿no? Porque hay alguno que va manejando y todos van pedaleando mientras van tomando cerveza, y es característico, bueno, mis hijos lo han hecho, yo no, porque prefiero chocar con el auto y no con eso, pero lo cierto es que Praga tiene una cosa muy curiosa. Es una ciudad de la joda con una mayoría de habitantes que son lo más avinagrado que van a encontrar sobre la faz de la tierra. O sea, al mismo tiempo es una ciudad de diversión permanente, donde todas las mañanas ustedes salen a la calle y está las calles llenas de gente que está totalmente en pedo de la noche anterior, ¿no? Y que están ahí tirados en la calle y qué sé yo, y esto y lo otro, abrazados con lo que queda del alcohol de la noche anterior. Y al mismo tiempo, la gente que vive en Praga, en general, es una competencia para ver quién tiene el peor humor. Por favor, cuando vayan a Praga, me cuentan cómo los trataron. Cómo los trataron, porque es difícil encontrar a alguien que te diga qué bien me trataron en Praga, ¿no? O sea, la gente en general es de muy mala onda, de pésima onda, en un lugar donde está todo el mundo disfrutando. Yo creo que esas contradicciones, para, digamos, acercarse a Kafka, yo creo que es necesario ver esas contradicciones, así como es necesario ver un pequeño detalle. Praga está toda ella presidida por la imagen del castillo más grande del mundo. Esta foto la tomé yo. El castillo más grande del mundo, que no es un castillo. O sea, se llama el castillo, toda la gente en Praga lo llama el castillo de Praga, pero no es un castillo. Aparece en los replays y demás como el castillo más grande del mundo, pero el pequeño tema es que no es un castillo. ¿Qué es? Bueno, en el mundo eslavo, esos castillos son en realidad los centros del poder burocrático. El Kremlin, en Moscú, por ejemplo, no es un castillo, es el centro del poder burocrático y lo sigue siendo hasta el día de hoy, teóricamente. El Bedel en Warszawa, por ejemplo, en Varsovia, no, en Cracovia, el Bedel, por ejemplo, es un castillo, pero no es un castillo, y es la parte donde se controló el mundo polaco durante muchísimo tiempo. No sabemos que Krakow fue la capital de Polonia más tiempo que Warszawa, más tiempo que Varsovia. Entonces, esta imagen es una imagen que para alguien de Praga es absolutamente normal. O sea, un castillo es algo enorme que está ahí arriba y que no es la idea que los europeos occidentales tenemos de un castillo. Ce n'est pas un château, it's not a castle. Y tampoco es un Schloss en el sentido alemán. O sea, es el castillo en el sentido eslavo, que es algo completamente diferente y que es un centro de poder. Es un centro de poder enorme, enorme. Dicho sea de paso, el castillo de Praga no es fácil de llegar. O sea, se ve de todos lados, pero hay que caminar como 3 kilómetros de subidas por acá, por allá. De hecho, hay que subir con el GPS, con el Google Maps o lo que sea,
para llegar hasta arriba, porque no es fácil. Si uno toma el recorrido turístico, tarda muchísimo más en llegar. O sea, son pequeñas cosas que creo que tenemos que tomar en consideración. El primer acercamiento al humor, que para mí es esencial en Kafka. O sea, para mí, lo primero que me gustó de Kafka, cuando lo empecé a leer, es que el tipo me hacía reír. O sea, lo que me pasa con Milan Kundera, me hacía reír. O sea, yo estaba leyendo El Proceso y me reía a carcajadas, porque yo creo que si uno lee los libros de Kafka y no se ríe, es porque tiene algún problema mental más o menos importante o porque está estudiando en la Facultad de Derecho. Son las únicas dos, digamos así, posibilidades de diagnóstico que se me ocurren. Los Zürauer Aphorismen, los aforismos que escribe en Zürau Kafka cuando está retirado. Ayer decía en su brillante exposición la profesora Priscila, decía, Kafka era muy feliz siendo soltero. Sí, claro, porque le jodía la vida a la hermana. O sea, el tipo, claro, el tipo era soltero y se instalaba en la casa de la hermana. O sea, me imagino que, no sé qué gracia le hacía a la pobre hermana que terminó después, igual que la otra hermana, en el Holocausto, pero no sé qué gracia le haría, ¿no? Porque uno pasa siempre la historia de que sí, ay, querido, Franz, ven aquí, qué sé yo, siéntate, todo, pero el tipo se instaló a vivir en la casa de ella, ¿no? O sea, qué sé yo, imagínate que te viene tu hermano a instalarse en tu casa, ¿no? Tampoco es una cosa. Kafka era antirromántico en todo menos en una cosa, la tuberculosis. Que la tuberculosis a los románticos les encantaba. Yo he llegado a la conclusión de que los románticos deseaban agarrarse tuberculosis, porque aparte la tuberculosis les daba la posibilidad de esos romances de hospital de tuberculosis, ¿no? Y hay que tener presente que el ideal de belleza de la mujer, del romanticismo del siglo XIX, e incluso principios del XX, pero sobre todo de la segunda mitad del XIX, el ideal de la mujer, ¿no? Ustedes piensen en la Bohème, ¿no? Que la Bohème, si bien la escribe Puccini en el siglo XX, pero la Bohème está inspirada en un relato del XIX. Perfecto. Piensen en la Bohème, en la ópera La Bohème, ¿no? A ver, Musetta no es la linda es Mimi. Mimi es un típico ejemplo, o sea, se está muriendo de tuberculosis. ¿Qué es lo que decía un Gustavo Adolfo Bécquer de una mujer linda? Transparente como el alabastro. Hoy en día ves una mujer transparente como el alabastro, te da miedo, decís, cruz diablo, te vas corriendo para otro lado, decís, este es un fantasma. O sea, una mujer, el ideal de la mujer era la mujer toda flaquita, consumida, así, que es la que ves en los cuadros románticos, así, bueno, es la que aparece en los libros de la época, ¿no? La mujer, la bella Jane Austen, ¿no? O sea, son esas mujeres todas así. Bueno, en esto Kafka era romántico, pero porque tiene mucho eso de los romances tísicos, ¿no? Típicos de la época. Pero en los aforismos, por ejemplo, elegí algunos, los elegí al azar. El verdadero camino sube por una soga, pero esa soga no se eleva mucho, sino que está apenas sobre el suelo. O sea que más bien parece que el verdadero camino está hecho para que uno se tropiece, no para que uno lo tome, ¿no? O sea, no puedes tomar esto si no es en joda. O sea, no cabe la menor duda. Dice, hay un punto a partir del cual no hay retorno, pero a ese punto sí que se puede llegar. ¿No? Es espectacular. O sea, este tipo, o sea, a mí me hubiera encantado ser amigo de Kafka, ¿no? Porque la verdad debe haber sido un tipo realmente divertido para conversar con él y demás. Uno de los medios más efectivos del mal para seducir es el llamado a luchar. Es como la lucha con las mujeres que se termina en la cama. Ya, ¿no? A ver, este es Kafka, ¿no? Y una jaula se fue a buscar un pájaro. Listo, me quedo ahí. Nada más. Ese es el aforismo. Y, por supuesto, los dibujos. Los dibujos. Los dibujos que estaban prácticamente perdidos y que ahora han sido objeto de publicaciones. Yo conozco esta, The Drawings of Franz Kafka,
Los dibujos están recuperados ahora, están publicados recién en estos últimos años. Son buenísimos y están llenos de humor, por donde se quiera. O sea, uno tiene la tentación de ponerles globitos y hacerles decir cosas porque funcionarían perfectamente como dibujos de caricaturas. Cuando uno ve El Castillo, a mí personalmente es lo que más me gusta de Kafka. Ya sé que está tocado, ya sé que no es virgen el castillo, etcétera, etcétera. El hecho de que se publicara en contra de la voluntad de Kafka, a ver, lo dije ayer, si tú escribes cosas y quieres que se publiquen mucho, lo que tienes que hacer es dejar una nota dirigida a tus amigos diciendo: quemad todo lo que he escrito y no publiquéis jamás ni una línea, ¿no? Preguntale a Marco Aurelio. Marco Aurelio se pasa escribiendo y guarda los papeles. Y dice: miren, esos papeles cuando yo me muera, se desaparecen. Lo primero que hacen, ¿dónde están los papeles de Marco Aurelio? Acá están. Y es muy divertido porque dice: no, pero él no quería que se publiquen. Ah, bueno, hagamos una cosa. Lo publican y le ponen como nombre Thaise Auton, para él mismo. Sí, para él mismo, pero lo está publicando. Bueno, o sea, y luego también hay cosas de Marx que Engels publica y que Marx no quería que se publicaran. Y seguimos y tenemos a Nietzsche, que viene ahí también diciendo: epa, mi hermana me publicó cosas que no eran para publicar. Y demás y demás. O sea, da muy buen resultado esto de decir, o sea, en cómo hacer para que tengas éxito. Yo alguna vez voy a publicar un pequeño opúsculo sobre cómo hacer para tener éxito con obras de diferente interés. La primera de todas es tratar de conseguirte un amigo en el clero que prohíba tus escritos. Esto me lo enseñó Dan Brown, ¿no? O sea, tú escribes una basofia total como el Código Da Vinci, te la haces prohibir por la Iglesia y no va a quedar un ejemplar de por lo menos 20 ediciones. Haces una película lamentable como La Última Tentación de Cristo, que estás absolutamente seguro que no la va a ver nadie, nunca, jamás, que no sean tus primos más cercanos, quizás tus padres, no el padre de Kafka que le dijo: déjame el libro ahí y después lo leo. Y dice: papi, te hice este libro. Y yo: está bien, déjamelo ahí y después lo leo. Realmente, ¿no? El otro día mis alumnos en la Universidad de Buenos Aires me preguntaban si realmente es verdad que la mamá de Boabdil le dijo, cuando rindió Granada, le dijo: no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Y le digo: mira, siendo una madre, si fuera una madre judía o una madre musulmana como lo era, te lo garantizo, porque decir: ¿cómo lo hago sentir mal a mi hijo en este momento en que me necesita y me viene a pedir apoyo? Entonces, mami, perdí la ciudad de Granada. No llores como mujer lo que no supiste defender como... ¡Qué malnacida, por Dios! Bueno, si tu padre no es, en ese caso, un padre como el padre de Kafka, bien. Ahora, la cuestión es, en El Castillo, ¿podés leer El Castillo sin reírte? Es muy difícil. Hay que hacer un ejercicio muy fuerte con las mandíbulas para no reírse con las escenas espectacularmente cómicas. Entonces, no podemos hablar del Castillo sin hablarlo con ese señor, con esos dos ayudantes. Esa idea que ustedes decían ayer de los hermanos Marx, ¿no? Haciendo, o sea, realmente es una obra cómica, pero es una obra cómica en clave de humor negro. Lo primero que me encantó cuando leí El Proceso es que me reía, que realmente me reía. O sea, sobre todo yo creo que ahí sí nos reímos más los que somos del mundo jurídico. Nos reímos más porque nos resulta más grotesco y más divertido. La otra gente no se ríe tanto porque se cree que es verdad, ¿no? O sea, la otra gente ve esas escenas y dice: claro, si esto es así, por supuesto, acá no hay nada exagerado. Nosotros sabemos que no es exactamente así.
quiero comentarles que hay un edificio, por lo menos uno, que es hoy en día el Ministerio de Affari Esteri de Italia, pero que originalmente fue construido para ser la sede del partido fascista durante el gobierno de Benito Mussolini. Iba a ser el Palazzo del Littorio, o sea, el palacio del partido fascista, y se terminó después de la guerra como fue producto fundamentalmente de un arquitecto italiano que se llamaba Morpurgo, de apellido, que era un tipo que tenía la extraordinaria capacidad de ser judío cuando le convenía y no ser judío cuando no le convenía. Realmente admirable. El tipo empezó como judío fascista, después cuando salieron las leyes raciales en el 38, consiguió que el Tribunale de la Razza lo declarara ario, o sea, ¿no? Una facultad que tenía muy poca gente fue declarada aria por sentencia. Él fue declarado ario cuando terminó la guerra para continuar con su trabajo como arquitecto. Entonces dijo que él en realidad era judío y volvió a ser judío. O sea, una cosa interesante, admirable. Este edificio está construido en gran medida según lo que va diciendo el castillo, de cómo era el castillo por dentro. Es interesantísimo porque la idea de este edificio, hoy en día está arruinada esa idea, porque la gente puso afiches, puso cuadros en los corredores, pero la idea original era 9 kilómetros de corredores todos iguales, con las puertas todas iguales, de tal manera de generar una sensación de total abrumación y desesperación en las personas, porque además ninguna puerta tenía número. Ninguna puerta tenía número y ninguna puerta tenía chapa. Entonces te decían, il signore tanto está en el tercer piso. Llegabas al tercer piso, nada. Hoy en día está eso arruinado porque hay chapas, hay números y demás, pero hay que hacer un pequeño esfuerzo y pensar esos corredores sin nada. Digo que si van a Roma hay visitas guiadas. Vale la pena, vale la pena. Hoy en día se llama el Palazzo della Farnesina. El Palazzo della Farnesina, porque está en un lugar donde tenía su huerto el Papa Farnese, y entonces se llama el Palazzo della Farnesina. Pero vale la pena irlo a visitar. Lo que se habló varias veces ayer y hoy, ¿no? Para mí es una de las escenas más espectaculares del proceso. Bien al principio, cuando el tipo dice, voy a escribir la historia de mi vida para demostrar que nunca hice nada malo, ¿no? Sí, a ver, la imagen de un tipo escribiendo, realmente, si no es una imagen cómica, no sé lo que es. O sea, es una imagen absolutamente ridícula. Es una imagen de Yiddish Theater. Es decir, no sé de qué me acusan, pero estoy tranquilo, porque nunca hice nada malo. Así que me voy a sentar y voy a escribir toda mi vida. Desde que nací, tomé la micro, me bajé en tal lado, hice esto, comí, tomé el desayuno. No, Son escenas ridículas. La escena del abogado, eso faltó, eso va para el próximo evento. Eso yo lo pensé después, pero ya tenía esta idea, el tema de Kafka en el cine, ¿no? Lo hablamos hoy en un momento a la mañana, el tema de Kafka en el cine. Por supuesto, Kafka nos permite tener la única película surrealista de Orson Welles, ¿no? A ver, que Orson Welles era un tipo que no hacía surrealismo. Y en el proceso, si no me equivoco, 1969, en el proceso, Orson Welles recurre al surrealismo casi en un estilo Buñuel, ¿no? Y vamos, esto es algo notable, esa Romy Schneider impresionante del proceso de Orson Welles. Y luego la versión de 1993, que es bastante menos conocida y que es bastante buena, pero la escena que se mencionó varias veces acá, del abogado con el tío de Joseph K., el diálogo con el abogado tirado en la cama enfermo, Lenny, o sea, es una escena tan ridícula,
tan ridícula, tan absolutamente ridícula, que sobre todo aparte nosotros nos imaginamos, porque uno se imagina, o sea, muchos de ustedes ejercen la abogacía, yo la ejercí 22 años, uno que ha ejercido alguna vez la abogacía o que la ejerce, te imaginas atendiendo a un cliente tirado en la cama en pijama, ¿no? O sea, la escena es absolutamente ridícula, absolutamente ridícula. Y realmente es extraordinaria porque muestra una visión de la relación del abogado con el cliente que tiene solamente una dimensión cómica. Luego el tema de que un tipo se despierte una mañana y esté transformado en un gigantesco insecto, que normalmente lo consideramos una cucaracha o algo parecido a una cucaracha, y esté transformado en un gigantesco insecto y se preocupe por el trabajo y por el mantenimiento de su familia. A ver, pará. Te levantaste a la mañana y estás transformado en un insecto. ¿En qué otra cosa te vas a preocupar que estás transformado en un insecto? O sea, no. Gregorio Samsa se pone a pensar, ¿y ahora qué va a pasar con el mantenimiento de mi familia? ¿Y ahora qué va a pasar? Llego tarde al trabajo. O sea, un tipo que se levanta transformado en un insecto gigantesco y piensa, llego tarde al trabajo, ¿no? Realmente, si esto no tiene una dimensión cómica, no sé dónde están las dimensiones cómicas. Ahora bien, la gran Martha Nussbaum, que nos ha enseñado tantas cosas desde su Poetic Justice, tiene un libro que a mí me encanta, que en inglés se llama Hiding from Humanity, pero que es esta gente que son, la verdad que a veces los traductores y traductoras tendrían que tener pena de muerte, en la colonia penal, de a poquito, y con la máquina tendría que tallarles traditore, ¿no? En el cuerpo. El ocultamiento de lo humano, se tradujo al castellano el libro, el ocultamiento de lo humano. No, escondiéndose de la humanidad. Esta idea que desarrolla Martha Nussbaum en este libro excelente, excelente. No sé si la traducción al castellano será tan mala como la traducción del título. Mejor leerlo en inglés si se puede. Donde Martha Nussbaum insiste con un tema que ya venía insinuando en sus otros trabajos. Es decir, ¿en qué momento hemos expulsado de la ciencia jurídica la consideración del dolor, la consideración de la vergüenza, la consideración del odio, del rechazo, la consideración del asco, ¿no? A veces hablo con mis alumnos de pregrado, digo, los libros de derecho del trabajo hablan del despido, dicen, bueno, condiciones para el despido, condiciones para la indemnización, etcétera, y no te ponen una letra sobre el dolor terrible que significa ser despedido para una trabajadora, para un trabajador. Ni una palabra. El libro de Derecho Penal te habla del aborto y que si el aborto debe ser despenalizado, si no debe ser, si esto y lo otro. No hay una palabra para el enorme dolor de una mujer con un embarazo no deseado. No hay una palabra. El divorcio, artículo tanto. No hay una palabra sobre el enorme dolor que significa y el enorme trastorno que puede llegar a significar el divorcio, la ruptura de una familia, de un matrimonio, con niños, niñas, etc. Nussbaum dice, ¿dónde fue que hicimos esto? Porque esto es imperdonable. ¿Dónde fue que sacamos de las facultades de Derecho la consideración de lo humano? A mí siempre me viene a la cabeza un momento en Macbeth, cuando le vienen a avisar a uno de los personajes que han matado a toda su familia, y entonces este hombre prorrumpe en llanto, y entonces el otro le dice, take it as a man, tómalo como un hombre, y este lo mira y le dice, I am taking it as a man, ¿no? Lo estoy tomando como un hombre. O sea, ¿qué pasó? ¿Está mal ser seres humanos en una facultad de Derecho? ¿Tenemos que transformarnos en, como diría Karel Čapek, en robots?
en inteligencias artificiales. Mi querido amigo y compañero en la dirección del máster en Cultura Jurídica en la Universidad de Girona, José María Pérez Collados, viene insistiendo desde hace mucho tiempo en el tema de la introducción de la consideración del dolor en el mundo jurídico. La necesidad de darle un lugar, hablaba mi queridísimo amigo ecuatoriano, hablaba de la angustia, charlábamos con él ayer, un tipo, a ver, tú te llamas Atenas, qué lindo apellido, pero este tipo se llamaba Cementerio. Kierkegaard se llamaba Cementerio. Cada vez que saludaba a alguien decía, ¿qué tal? Mucho gusto, Cementerio, ¿cómo le va? ¿No? Es como churchyard en inglés, ¿no? Buen día, Cementerio. Es terrible, o sea, vivir toda tu vida marcado porque tu apellido significa cementerio. Si no vas a desarrollar la filosofía de la angustia, con ese apellido no sé qué otra cosa vas a desarrollar. O sea, que él se volviera un gran filósofo es absolutamente lógico, con el apellido Atenas, ¿qué otra cosa iba a ser? Pero llamarse Cementerio y esta idea de la angustia, nosotros la retiramos de las facultades de Derecho. No, de eso no se habla, eso no es ciencia jurídica. Y entonces yo me pregunto, ¿y la risa? Porque si hoy en día, gracias a Marta Nussbaum, gracias a Pérez Collados, gracias a otras personas, estamos empezando cada vez más a hacerle un lugar al tratamiento del dolor, de la angustia, de la tristeza en las facultades de Derecho, ¿por qué no le hacemos un lugar a la risa? Porque no veo realmente muchos escritos abogando por la introducción, pero no me refiero a la risa, o sea, me encantó lo que dijo el profesor Garín de libros de chistes, y me encanta que haya un club de humor, pero me encantaría ver en las clases a la gente riéndose, porque el derecho, en última instancia, parafraseándolo a Milan Kundera, hay una insoportable levedad del derecho. Hay una dimensión en la que el derecho es algo jocoso, es algo gracioso, que nosotros no lo vemos. Yo siempre me acuerdo, no sé si acá se usa también en Chile, pero hay una frase muy común en Argentina, en el procedimiento. Una vez voy con un cliente mío a ver un expediente que habíamos sacado del archivo. Entonces, yo quería que él lo viera para ver si unos documentos él los reconocía o no los reconocía, y el proveído que se ponía normalmente, no sé si se seguirá poniendo, porque yo hace mucho que dejé la abogacía, pero que se ponía normalmente cuando un expediente sacado de archivo era: corran los autos según su estado, ¿no? Mi cliente era mecánico de coches, ¿no? Cuando lee eso, estábamos en la sala de la Secretaría del Juzgado, donde toda la gente está seria y todos con corbata y todos, fíjese, doctor, doctor, ahora le doy, por favor, me da Pérez contra Fernández, y como no, doctor, ahora se lo llevo. Y el tipo se empieza a desternillar de la risa, ¿no? Y me dice, ¿qué? Un Fiat viejo tiene que correr despacio. Me dice, un coche de carrera corre rápido. Dice, ¿pero qué es esto? Está loco el juez. Bueno, ¿no? Entonces, claro, hay una dimensión que por ahí nosotros no la vemos, ¿no? En la época que salió el divorcio vincular en Argentina, hubo una competencia entre los estudios jurídicos que hacían, especialmente los que tenían temas de familia o de derecho civil, para divorciar gente, porque había una enorme cantidad de argentinos que estaban separados, que se habían vuelto a casar en Paraguay o en México, pero que realmente querían aprovechar y volverse a casar en Argentina, entonces querían hacer el divorcio vincular, transformar su separación en divorcio vincular. Bueno, esto era muy fácil y era plata. Entonces hubo una verdadera competencia. Entonces nosotros descubrimos, yo en esa época trabajaba en el estudio con mi compañera, y resolvimos hacer una promo, ¿no? Entonces era, si nosotros somos abogados de los dos, entonces cobramos al segundo 50%, ¿no? Y nos funcionó buenísimo. Y teníamos una cantidad de divorcios. Tanto es así que con mi mujer me llegué a divorciar un día 4 veces seguidas, ¿no? Porque yo representaba a la mujer y ella representaba al marido, y una vez ante el mismo juzgado nos divorciamos 4 veces seguidas, y la quinta fue ante el juzgado de al lado. Pero ya incluso con comentarios de los jueces diciendo, bueno, pero otra vez se divorcian ustedes dos. Y sí, bueno, qué sé yo. Y una vez tuvimos un caso
de un matrimonio que se habían separado hacía más o menos 20 años. Ambos se habían vuelto a casar, pero no con valor para Argentina, se habían vuelto a casar y habían formado otras familias. Del matrimonio original no tenían hijos, pero de los otros sí, ambos tenían hijos y demás. Entonces el juez, que era un individuo realmente digno de una obra de Kafka, el juez dice: ¿quién es el abogado de la señora? Yo digo: soy yo. Pase, doctor, por favor, con su clienta. Paso al despacho. Estaba todo preparado teatralmente. Dice: usted, señora, se sienta acá, en una silla, así, medio como ladeada. A la puerta dice: usted, doctor, acá lejos, en una silla. Muy bien. Me dice: ahora le voy a pedir a mi secretaria que abra la puerta y lo llame a su esposo, que va a entrar su esposo, y atrás el abogado. Dice: hágalos pasar. Se abre la puerta, entra el marido que hace 20 años que se habían separado y que tenía... Se levanta el juez y dice: ¡ea! Aquí tiene a la joven por la cual su corazón latió alguna vez. El marido me mira a mí, no, pero con una expresión azorada, me mira a mí, la mira a la ex mujer, así, lo mira al abogado atrás, se queda así, el juez dice: no, no funcionó, está bien, vamos a hacer el divorcio. No, o sea, uno ha visto cada cosa, ¿no? Uno realmente ha visto cada cosa. Que uno dice: a ver, caramba, tiene el derecho una dimensión graciosa. Y si no, me remito a este genio total que fue el francés Honoré Daumier. Honoré Daumier era un grabadista que hizo algunos de los grabados más famosos y que es muy posible que algunos o algunas de ustedes tengan grabados de Daumier en su estudio o en su juzgado. Yo personalmente en mi estudio tenía las paredes decoradas todas con grabados de Daumier que heredé de mi padre, que los heredó de su padre, mi abuelo. Tiene una serie que es muy famosa que se llama Les gens de justice, las personas de la justicia, la gente de justicia, que es espectacular, ¿no? Miren esta escena, ¿no? Está el abogado haciendo todo un discurso y acá con letra cursiva, Daumier pone todo el discurso, que mi cliente en realidad no será joven porque ya tiene 57 años, pero en realidad esto no significa que no sea un huérfano. Y viene en el tribunal, ¿no? Viene en el tribunal. O sea, a ver, ayer hablábamos del capítulo de Los Simpson en que Homero es designado como jurado, ¿no? Y se pone los anteojos con los ojos abiertos para poder dormir, ¿no? Bueno, vean están los abogados y miren por favor la cara de este abogado, porque es espectacular. Miren la cara de ese abogado. Y dice: qué macana que esta charmante, que esta tan querible pequeña mujer no me haya encargado de defender su causa. Con qué gusto yo aduciría que su marido es un cretino, ¿no? Pero sobre todo, por favor, miren la cara de este abogado. Para mí es espectacular cómo la mira el abogado. Y que dice: un abogado que evidentemente está repleto de la convicción, lo más íntima, de que su cliente le va a pagar muy bien. O sea, a ver, estas son escenas que las vemos todos los días. ¿No? A ver, cuando tú sabes que tienes un cliente que te va a pagar una muy buena plata por tu participación, tú te haces un escrito de aquellos que vienen con flores y angelitos y toda la historia, porque sabes perfectamente que el juicio está totalmente perdido, pero tu cliente te tiene que pagar y tú tienes que demostrar lo maravilloso que es el trabajo tuyo que has hecho. Miren está el reo ahí atrás, miren la facha del reo, ¿no? Y le dice el abogado: mire, ahí viene el Ministerio Público que va a decirle cosas muy desagradables. Trate por lo menos de llorar de un ojo solo, siempre viene bien, le dice. O sea, uno podría seguir con Daumier
Este a mí me encanta, lo tenía en mi escritorio, ahí adelante de todo, que el abogado mira y dice, todos tienen clientes, yo soy el único que no tengo. Me parece que voy a necesitar cometer algún pequeño delito para tener la satisfacción de confiarme en mi propia defensa. O sea, ¿es gracioso el derecho? Sí, es gracioso. Es gracioso y es ridículo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué establecimos esos espacios solemnes, serios, adustos, y hemos destruido la risa? O sea, ¿por qué, aunque estemos seguros de que es una situación ridícula, hacemos fuerza y no nos reímos? Bueno, porque descendemos de los antiguos romanos y los antiguos romanos eran juristas adustos que nunca jamás se reían. Por supuesto, esto significa que nunca has leído ninguna fuente de derecho romano clásico que están llenas de chistes, llenas de bromas. Pero los romanos en todo caso se enojaban. Pero reírse no se reían nunca. Es interesante que muchas veces en los libros de derecho romano aparezcan escenas de romanos enojados, pero no suelen aparecer escenas de romanos riéndose, cuando en realidad hay cosas en mi derecho romano, que se publicó originalmente en tu país, en mi derecho romano a mí me gustó meter cosas del teatro, sobre todo de un tipo genial que era Plauto. Plautus era un escritor de comedias. Los romanos, los griegos eran extraordinarios escribiendo tragedias. Las comedias griegas... O sea, si te reís con Terencio, si te reís con Menandro, por ejemplo, te felicito. La verdad es que te felicito, qué humor que tenés. Ahora, Plauto se sigue usando hasta el día de hoy. Se sigue usando hasta el día de hoy. Algo gracioso sucedió camino del Foro. Es un musical de cine de hace no tantos años que está basado en Plauto. Sigue habiendo escenas cómicas de películas que están basadas en Plauto. Y Plauto, que entre otras cosas fue esclavo durante un tiempo, se vendió a sí mismo para pagar deudas, y fue esclavo durante un tiempo, tiene algunas cosas que son espectaculares. Por ejemplo, cuando hablamos del peculio, hay una escena en una comedia de Plauto donde aparece un esclavo jovencito y muy bien puesto. Y entonces, uno de los protagonistas, que es un hombre libre y demás, lo mira y dice, qué lindo que es este esclavo, me parece que lo voy a peculiar. A ver, ¿en qué texto de derecho romano aparece ese uso de la palabra peculio? En ningún lado. Ahora, si eso está en una obra de teatro de la República Tardía, es porque evidentemente los romanos que estaban viendo esto se reían. Y evidentemente esto hace un juego de palabras entre lo de dar un dinero al esclavo para que se pueda liberar en el futuro y no necesito explicar. Porque hay palabras en latín que son muy parecidas al castellano y demás. Entonces, ¿por qué todo eso no lo vemos? Bueno, porque somos descendientes de los juristas medievales, que eran personas muy, muy serias, que caminaban por ambientes góticos y que no hacían bromas. Vamos a ver. La verdad es que lo que nos encontramos es todo lo contrario. No hay prácticamente comentarista que no haga... el profesor Garín hablaba de Bolonia, hablaba de toda esa época en que surgen las universidades italianas. Por Dios, cuando leemos encontramos que había mucha broma y mucho humor en el derecho en esa época. Pero luego viene, y de nuevo voy a mencionar al profesor Garín, viene el positivismo, al que el profesor Garín hizo referencia. Y con Auguste Comte aparece un paradigma de una ciencia que no tiene lugar. No en vano, Comte era un tipo que no tomaba, no consumía alcohol, se vestía de negro,
llevaba una vida de total ascetismo, o sea, una vida que era un embole absoluto y total, y lógicamente su visión del científico es una visión de una persona. Yo sé que usted es muy admirador de Comte, pero no se enoje, profesor Zúñiga, porque lo veo que se va cuando hablo mal de Comte. Pero lo cierto es que a partir del momento en que el paradigma positivista entra en las clases de Derecho, las facultades de Derecho se vuelven sitios para pasarla mal. Sitios donde los estudiantes van tachando las materias como los presos tachan los días que pasan en prisión. Yo me acuerdo, yo entré en la Facultad de Derecho porque mi padre me pidió por favor que entrara en Derecho porque mis dos abuelos eran abogados, mi padre era abogado, y por el lado de mi mamá tenía 200, bueno, después fueron 200 años, en esa época eran casi 200 años de abogados en la familia. Y era como una especie de traición a la patria no estudiar Derecho. Bueno, me metí a estudiar Derecho. No era lo que yo quería, pero me metí a estudiar Derecho. Bueno, resulta que lo que me encontré fue algo decepcionante a morir. Era la dictadura militar. Universidad de Buenos Aires durante la dictadura militar, de lo peor para abajo. Lo que me encontré fue con 4 profesores el primer año, cuya metodología pedagógica, y tenemos una gran experta en pedagogía jurídica, la profesora María Francisca. Bueno, la pedagogía de estos profesores era para mañana de la página 27 a la página 132 y a ver qué estudió Elgueta, hable, muy bien, no, se equivocó, ahí va una coma, tiene un punto menos. Bueno, etcétera, etcétera. Eso es lo que me encontré. Ya paré de hablar de Comte, puede volver tranquilo. Eso es lo que me encontré. Y entonces, aparte me encontré con compañeros y compañeras que la estaban pasando mal. Y yo también la estaba pasando mal. Y los únicos momentos felices eran cuando terminaba la clase y nos tomábamos un café. Y esos eran los únicos momentos felices que teníamos. Si un profesor no venía, hombre, era una fiesta. Era una fiesta. Entonces, yo ya en la segunda mitad del año le dije a mi padre, mi querido padre, que en paz descanse, le dije, papá, no te enojes, pero se acabó. Me voy a Filosofía y Letras, me voy a estudiar Historia, se acabó con Derecho. No es una universidad, papá, discúlpame, pero no es una universidad. Yo venía del colegio de la Universidad de Buenos Aires, el Nacional de Buenos Aires, que tenía muy buen nivel. Le digo, discúlpame, esto no es una universidad. No hay pensamiento propio, no hay investigación, no hay creatividad. Hay repetir los libros. Esto es una cosa insufrible y todavía no había empezado con repetir los códigos, que eso viene en el segundo año, ¿no? Por ahora era repetir los libros, el libro del titular de la cátedra, que cuando se termina es palabra del titular, te alabamos titular, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, mi viejo me dijo, ¿podemos llegar a un acuerdo? Papá era un gran abogado. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Me dice, te metes en Filosofía y Letras, pero no dejas Derecho. Dije, bueno, acepto. Resultado, le di a los profesores de Derecho lo que los profesores de Derecho querían. O sea, preparé las materias, con excepción de 2 o 3 que tenían profesores que me cayeron bien, preparé las materias de memoria. Cuando me iba mal en el examen decía muchas gracias profesor, ¿cómo gracias? Si le fue mal, no importa, gracias por el tiempo perdido, vuelvo al mes que viene, listo. Terminé en 2 años casi y medio con un promedio bien bajo. Perfecto. Al mismo tiempo, entré al año siguiente, primer año de Derecho, entré en Filosofía y Letras. ¡Ay, Dios! ¿Viste cuando pescas con retorno y el pez lo tiras de vuelta al agua? Y el pez sale contento bailando por el agua. Bueno, yo era un pez en el agua. Entonces dice, pucha, esto es la universidad. Acá era la universidad, no en la Facultad de Derecho, acá era la universidad. Cosas que en Derecho eran impensables. Teníamos clase los sábados
y lo invitábamos a comer al profesor en un bodegón que había en la esquina de la Facultad de Filosofía y Letras, que era un raterío infernal la facultad esa, y de verdad, no, de verdad, había ratas en serio. Y lo invitábamos al profesor a comer, que a un profesor lo invitas a comer, lo llevas a cualquier lado. Sí, es así hasta el día de hoy. Yo, de hecho, en gran parte ejerzo la docencia porque me invitan a comer. Pero lo cierto es que invitábamos al profesor a comer para que siguiera con la clase. Para que siguiera con la clase. O sea, si hubiéramos podido, nos quedábamos toda la noche. Yo cruzaba a la noche, la semana y el sábado, porque estaba trabajando al mismo tiempo y estudiando Derecho. Y nos hubiéramos quedado porque era un placer, era un placer. Y discutíamos y debatíamos y a los exámenes llevábamos fichas, a nadie se le pasaba por la cabeza aprenderse de memoria la Ilíada o la Odisea. Entonces, todo lo llevábamos fichado, todo lo llevábamos, no había ordenadores en esa época, entonces llevábamos todo fichado, en cajas de zapatos y demás. Y eso era la universidad. Tardé siglos, pero de hecho extraño que haber terminado, porque yo hubiera querido seguir la carrera, y ahí sí tuve calificaciones muy altas. Pero lo que pasa es que realmente eso era pasarla bien. Por eso, desde aquellos días, yo no me imaginé que iba a ser profesor en Derecho, sinceramente pensé que iba a ser profesor en Filosofía y Letras, pero no en Derecho, pero tomé la idea de si alguna vez soy profesor en Derecho voy a tratar de que la gente acá la pase bien. De que la gente acá la pase bien. De que la gente acá se divierta, de que las aulas sean sitios de pensamiento libre, de debate, de creatividad y de todo eso. O sea, concretamente, no me voy a ir a una universidad desconocida, me voy a la Universidad de Cambridge, una de las universidades más tradicionales, también la mencionó el profesor Garín. Hoy me voy a la Universidad de Cambridge, me voy a una de las dos universidades madre de Inglaterra, junto con el lugar donde el Wey cruza el río, Oxford, y me voy a la Universidad de Cambridge. Vean, por ejemplo, lo que se publica en otras carreras. Y eso que Inglaterra es mejor, dentro de todo. Pero vean lo que se publica en otras carreras. En la revista de Cambridge. Why Flatulence is Funny. No sé si necesitan traducción. ¿Por qué la flatulencia es divertida? Flatulencia, pedo, ¿ok? Bueno, ¿por qué los pedos son divertidos? ¿No? Este es un artículo del profesor James Spiegel, que es un profesor norteamericano, pero claro, no es en Derecho. O sea, en Derecho, ¿publicarías un trabajo sobre las flatulencias? Bueno, entonces Comte te va a decir, pero a ver, ¿qué tiene que ver la flatulencia con el Derecho? ¿Sabés que sí? A veces sí, te cuento. En el año 1215, como ustedes saben, Juan va a ser obligado, este es un error de este dibujo porque en esa época no se firmaba, se sellaba. Juan es obligado en Runnymede a sellar la Magna Carta y la Magna Carta va a tener un valor disímil. Tengo que terminar. 10 minutos, uy Dios. Bueno, voy a hacer lo que puedo. Yo dije 4 horas, pero bueno. Entonces, luego, cuando venga la Glorious Revolution y cuando venga Cromwell en 1650 aproximadamente, Cromwell, cuando acabe la monarquía inglesa por ese periodo, se establezca la Commonwealth of England y Cromwell asuma como Lord Protector en nombre del Parlamento inglés, se va a debatir la cuestión de si la Magna Carta no debe ser derogada. Porque en realidad la Magna Carta era un documento que garantizaba los derechos de los nobles. Entonces, la idea es, en 1650, y en una revolución hecha en contra de la nobleza, por los protestantes, no sería necesario derogar la Magna Carta. Y se arma todo un debate sobre si en realidad hay que derogarla o bien considerar que ahora afecta a todos los hombres y mujeres libres de Inglaterra y no solamente a la nobleza. Y Cromwell dice en el Parlamento,
I care not for that magna farta. Fart, en inglés, es flatulencia. Cromwell hace un juego de palabras y en el debate sobre si se debe o no se debe derogar la Magna Carta, Cromwell, que no le gustaba la Magna Carta, la llama Magna Farta. O sea que sí hay flatulencia en el derecho. Y me vas a decir que también hay eructos en el derecho, te cuento que sí. Son pocos, por supuesto, como las flatulencias. No porque los juristas no tengamos flatulencias y eructos, que ciertamente los tenemos. Pero las flatulencias, por ejemplo, voy a dar un ejemplo solo. En Miocid, en el Cantar de Miocid, por ejemplo, cuando Muñoz Gustiós hace el reto al juicio por combate, a uno de los infantes de Carrión le dice: cala, alevoso, malo y traidor, antes almuerzas que vayas a oración, a los que das paz, fártalos alrededor. Yo voy por una traducción moderada. Quiere decir, los eructas a todos con tu almuerzo. Hay quienes han visto, pero no es correcto. En castellano, fartar no tiene nada que ver con la flatulencia. Ya voy terminando. Platón, hay comicidad en Platón permanentemente. La alegoría de la caverna es, ya termino, tranquilo, ya termino. La alegoría de la caverna es una alegoría que se puede ver perfectamente en clave cómica, más allá de que con la alegoría de la caverna Platón inventó el cinematógrafo, cosa que normalmente no nos damos cuenta. Hay comicidad en Aristóteles y, por supuesto, cuando Aristóteles se hace la primera definición, el primer intento de definición del anthropos y dice, bueno, politikon son. Después dice, politikon son, no, un momentito, que están las melites. Las melites son mucho más politikoi que el anthropon y viven muchísimo más en orden en sus comunidades. Entonces tiene que replantear la solución porque está comparando a los seres humanos con las abejas. Luego, el digesto. El digesto está lleno de chistes, está lleno de ejemplos, los famosos well uti, y sí, y luego viene cualquier cosa a veces. Está lleno de gracia. Las 7 partidas tienen una cantidad de puntos que son evidentemente de gracia, porque, no, pero me quedo, porque me va a echar acá Marcelo, pero me quiero quedar con Alfonso, porque lo que muchas veces no sabemos o no trabajamos es que Alfonso el Sabio, además de estar involucrado y estar interesado en que el libro que había empezado su padre, Fernando III el Santo, de leyes, se terminase, también escribe cantigas, escribe poesía gallega. Y esas poesías gallegas no solo están dedicadas a la Santísima Virgen, que son las más conocidas, también tiene cantigas dedicadas a todas las prostitutas del reino, donde las describe con partes íntimas, con metáforas como bosque profundo y cosas por el estilo, y donde evidentemente te das cuenta que era uno de esos tipos divertidos a morir. Y eso se ve muchísimo en su producción. A ver, cuando Thomas Hobbes pone este dibujo en la cubierta de El Leviatán, ¿me vas a decir que no es gracioso? O sea, ¿me vas a decir que la idea de ponerle al libro el nombre de un monstruo bíblico que se comía al profeta Jonás no es acaso una cosa graciosa? ¿Me vas a decir que la idea del contrato social no tiene un factor? O sea, ¿ustedes alguna vez imaginaron la situación del contrato social? Bonjour madame, bonjour messieurs, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Nous allons faire le contrat social. Ah, qué bon. Es esa situación tan ridícula, absolutamente ridícula. Todo el contractualismo del iluminismo está lleno de situaciones y de ejemplos que son ridículos. Y no hablemos de Voltaire, porque el diccionario filosófico de Voltaire es una de las obras más graciosas que se han escrito en la historia de la humanidad. Así que no nos olvidemos. En consecuencia, y para terminar, antes de ser yo objeto de un homicidio ante muchísimos testigos por parte de nuestro brillante amigo don Marcelo Zúñiga, vamos a decir que quizás lo que podemos aprender a partir de Kafka como escritor, como hombre de derecho, que evidentemente lo era,
es que quizás llegó la hora de que empecemos a repensar esas facultades de derecho hoscas, esas facultades de derecho sin humor, esas facultades de derecho serias y oscuras. Y con Kafka, qué buena la inteligencia artificial, con Kafka podamos hacer aulas donde reírse esté permitido, donde reírse sea bueno. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Rabinovich.